No hay separación entre Cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Les agradezco estar acá una semana más conmigo, compartiendo un poco sobre el contenido astrológico de la semana, reflexionando y teniendo la astrología como un pretexto para reencontrarnos aquí cada semana. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en todas las plataformas de audio, incluido Spotify, donde pueden pasar, calificar el podcast, también en Apple Podcast, donde puedes dejarme un review y 5 estrellitas. También empezamos esta nueva temporada por YouTube en formato de video. Me encuentro acá en mi estudio porque es mucho más fácil. Comencé a hacerlo fuera en la terraza, pero entre los sonidos ambientes de los aviones, las personas y tal, fue casi imposible, así que decidí seguirlo haciendo desde acá. Los lunes tenemos este encuentro y los viernes tenemos este espacio que he titulado Conversaciones. Yo les invito a que pasen y que escuchen muchas conversaciones que tenemos por allá y que se suscriban donde quieran que escuchen el podcast porque van a venir muchísimas sorpresas por acá que yo estoy segura que van a ser de su interés. Contenido, por supuesto, que pueda aportar valor y en un intento de que lo que acá te digo te pueda servir en tu día, en tu autoconocimiento y en tu transformación personal. Decirles que esta semana, que comienza el 25 de marzo, lo hace con un eclipse, así que démosle la bienvenida a la temporada de eclipses. Los eclipses son fenómenos que se producen en pares y este es uno penumbral de luna, es una luna llena. Pero el 8 de abril tenemos uno de sol que ocurre con una luna nueva. Ya hablaremos próximamente sobre esto, pero les recuerdo que cuando ocurre un evento astrológico, no es que ocurre ese día y ya, sino que se viene sintiendo y simbólicamente se puede ir trabajando con ellos, incluso lleva tiempo comprenderlos. Se activan con determinadas alineaciones, pero en general, la temporada de eclipses, tal como lo indica su nombre, es algo que se eclipsa, que se desvanece, que se separa, pero no siempre será algo concreto, aunque a lo mejor podamos ver de momento. Puede ser algo más bien interno, una vieja forma, tal vez un paradigma, un patrón, pero puede tener que ver también con no ver algo con claridad. La palabra eclipse en su etimología viene del griego ekleipsis y se asocia a algo o aquello que desaparece, que no podemos ver, porque casi siempre hay una luminaria que no vemos o que cambia su iluminación. Este penumbral en el signo de Libra ocurre cuando se interpone la Tierra entre el Sol y la Luna, que se encuentra uno frente al otro en un aspecto llamado oposición, y justo así es que se dan las lunas llenas. Vamos a hablar un poquito sobre los eclipses, ¿no? Para poderlo entender, aunque desde luego yo los invito a que revisen otros episodios anteriores de hace como 2 años que hemos hablado muchísimo más técnicamente de los eclipses, o igual si les interesan pueden buscar información. Pero bueno, ellos ocurren en estos puntos que llamamos los nodos. Les recomiendo también ver este primer episodio de esta nueva temporada, que aquí les comento cómo todo este año van a estar en el eje Aries-Libra. Pero este eclipse en particular se dice que es de nodo sur, porque ocurre aquí en esta zona, justamente en el signo de Libra. Por tanto, los signos cardinales serán, digamos que los más movidos
En este caso, Aries Libra, Cáncer Capricornio. Pero bueno, decirles que los eclipses nos caen en nuestra carta natal, por supuesto que en algún área. Así que si ustedes quieren saber lo mismo, indagar sobre su carta natal, ver dónde caen estos eclipses, ver tránsito o lo que sea en una consulta de astrología terapéutica, me pueden escribir y nos ponemos de acuerdo. Me pueden escribir a mi Instagram, @lidacao con Y o @losastrosusurran. Pero bueno, hemos venido hablando a lo largo de estos episodios que estamos siendo atravesados por una gran transformación, incluso aunque no nos demos cuenta de ello. Y que los nodos están acá en estos signos que yo les comentaba, donde precisamente ocurrirán estos eclipses. Y podrían hablarnos de que estamos comenzando o de la urgencia de comenzar a operar desde una conciencia diferente. Puede ser en el terreno personal, pero también lo vamos a ver en el plano más universal. Probablemente ustedes han escuchado que Libra es un signo relacionado con el equilibrio, la balanza, las relaciones y mucho más. Pero primeramente sería bueno localizar, en caso de que, como yo les comentaba, conozcan su carta natal, dónde cae el grado 5 de Libra, que es donde ocurre este primer eclipse de la temporada. Pero intentando ir a un nivel más profundo de lo que puede traernos este primer eclipse. Además, podría ser de ver qué nos traen los vínculos y nuestra manera de vincularnos, pero vamos a un poquito tratar de desentrañar todo este evento. Esta luna está regida por Venus, quien se encuentra en Piscis, porque Venus es el regente del signo de Libra, que es donde ocurre. Y este está en conjunción a Saturno, sextil con Júpiter y Urano en Tauro, pero también Mercurio, que se encuentra en Aries, junto a Quirón y el nodo norte, que ocurrirá frente a este eclipse. Allí está este planeta, Mercurio, preparándose para retrogradar el día 1 de abril, con lo cual está en sombra pre-retrógrada. Y esta trama nos podría estar hablando de un movimiento, digamos que de un reset que se está dando sutilmente, pero que es muy probable que aún no veamos con claridad, pero que luego de estos eclipses nos quedará un poco más claro. Y cuando yo digo reset, es parte de lo mismo que hemos estado hablando todos estos episodios, de que la astrología de estos años nos está llevando a transitar por un sendero de cambios, que apreciada desde un plan mayor, o si la vemos a más largo plazo, es parte de una profunda transformación. ¿Y en qué sentido? Algún patrón que se eclipsa, probablemente los vínculos nos traigan algunas pistas, pero también la manera en cómo oscilamos entre un viejo comportamiento y esta época, que es poco probable que permita viejas estructuras. ¿Recuerdan lo que yo les hablaba de estructuras permeables en ese primer episodio cuando comenzamos el podcast? Bueno, eso, la insostenibilidad de viejas y retrógradas maneras, el ser coherente con nuestro propósito de alma. Si no sabes cuál es tu propósito de alma, pues puedes intentar encontrarlo. Para eso hay muchísimas técnicas, terapias. Tú sabrás cómo hacerlo. Pero para eso, les propongo empezar por ustedes mismos. Hacer tal vez un balance de su vida o de estos años, ya en un plano un poco más concreto. Si no sabes cuál es ese propósito, ¿no? Mirar qué creen ustedes que deben cambiar, desde lo más subjetivo hasta tal vez lo más terrenal. ¿Qué puedo en este propósito hacer también para poder brindar servicio a otros? Hacer acciones que comprometan a una comunidad, que no sean solamente pensando en nuestro propio beneficio, en un grupo. Pensar en el bien común. Por supuesto, podría tratarse también de establecer límites, entender la función de las cosas que nos suceden, entender la función de todo lo que nos rodea, cultivarnos y no quedarnos con lo que la mayoría suele quedarse. Porque de nosotros depende cómo surfeamos cada crecida de mar. Creo que Mercurio retrograda precisamente en esta época para repensar cómo estamos percibiendo desde nuestra vida hasta los acontecimientos, cómo ejecutamos las acciones,
Los momentos de eclipse son profundos cuestionamientos o implican un movimiento que podría estar dándose. Si nos sucede lo inesperado es para que nos movilicemos, porque seguramente es lo que nuestra alma desea. Es importante en esta época fluir desde un deseo interno y que esa balanza librana nos muestre el camino de ese pendular. ¿Qué se puede hacer ante esto? Bueno, saber que como toda balanza hay una inclinación necesaria tal vez, pero no olvidar el otro lado. A veces estamos aquí y mañana podemos haber cambiado y no pasa nada. Siempre que tengamos la conciencia cíclica del paso del tiempo, que siempre hay otro día para recomenzar. Y es otro día donde tal vez ya la balanza se inclinó hacia el otro lado. Pienso que alrededor del 11 de mayo ya debemos tener más claro de qué podría tratarse para nosotros todo esto, pues Mercurio ya irá directo hacia esa fecha y pasará por el mismo grado que es el 24, que allí se encontraba cuando estos eclipses, 23, 24. No pasa nada con empezar de nuevo o desde otro lugar. A veces tememos al cambio, a lo inconocible, a no saber qué pasará. Y de eso se trata la vida también. Pero si estamos conscientes de ello y de qué imágenes nos abre o nos trae cada ciclo, y que soy sujeto protagonista de cada uno de esos ciclos, no alguien ajeno, mucho menos ajeno a mí mismo. ¿Pero acaso somos conscientes o nos dejamos llevar? ¿Cuánto me dejo llevar? ¿Actuamos para hacerlo? ¿Tenemos miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué es el miedo? Ahí le dejo algunas de estas cuestiones. Ustedes saben que me gusta dejarle preguntas que sean capaces de resolverlas, de respondérselas a ustedes mismos. Libra, que es donde ocurre este eclipse, es el signo relacionado al equilibrio, pero también es de otras realidades. Es un signo que se relaciona con otras realidades, donde empieza a haber conciencia del otro. Es el momento 7 del zodíaco. Les recomiendo que vayan a escuchar el episodio que hicimos hace unos años junto a mi amiga Julieta recorriendo cada signo de mandala zodiacal. Pero también allí se habla de lo sutil, de lo elevado. Y tenemos conciencia de ello. Somos capaces de operar desde ese lugar. Mi consejo es que comencemos a buscar un nuevo orden, una nueva forma. Decimos que Libra tiene que ver con el órgano riñón, que es el encargado de filtrar en nuestro organismo. Pero es donde se esconde también el miedo. Miedo a expresarnos desde nuestras emociones, a ser nosotros mismos. O a expresarnos desde el diálogo honesto con nosotros en primer lugar. Tal vez son ideas buenas para soltar con este eclipse. Tal vez ser capaces de filtrar menos y fluir un poco más. Hay un personaje mítico, no sé si ustedes han escuchado, de Egipto, Maat, que tiene que ver con Libra. Y es más que una diosa, vendría siendo en esa cultura como un principio de orden universal, de equilibrio. Se dice que era la diosa de la verdad, la que balanceaba, y se representa con una mujer con una pluma de avestruz en la cabeza y a veces con alas. No sé si ustedes han visto algunos jeroglíficos egipcios. Se creía que esta diosa mantenía el orden en el universo. La encontramos en el juicio de Osiris a los muertos y vemos a este dios relacionado también aquí, ¿no?, a la muerte, precisamente como símbolo de transformación, de esa transformación necesaria. Con lo cual, si lo llevamos a nuestro contexto y relacionamos estos pasajes míticos con este eclipse en Libra, sería saber o estar consciente que la transformación es parte ordenadora de nuestro universo. Que para que exista ese orden justo en nuestra vida o de nuestro psiquismo, como registramos los fenómenos, pues transformarnos a cada tanto puede ser crucial. Maat pesaba el corazón de los muertos con una pluma, y si su peso era mayor que el de esa pluma,
llamada la pluma de Maat, que era considerada la pluma de la verdad, pues bueno, si pesaba más se lo comía un cocodrilo. No pasaban al más allá. O sea, los puros también debían luchar contra una serpiente llamada la serpiente del caos. Pero todos debían pasar por esa sala de juicio. Y el corazón se equilibraba con esa pluma. Y bueno, lo opuesto del caos, como serpiente, que hay mucha relación de eso también en lo mitológico, muchos mitos relacionados, nos muestra un camino donde a veces para entrar en paz hay algo que sopesar, o hay algún conflicto. Podría ser encontrarnos con algo antes de pasar a esa transformación, encontrarnos con una verdad, entre comillas, que sería en este caso con nosotros mismos. Ver a esa Maat antes de pasar al más allá, antes de pasar esa prueba, esa encrucijada antes de dar un paso. ¿Qué prueba estamos pasando? ¿Con qué nos encontramos antes de pasar el umbral de estos eclipses? Y otra vez, un umbral. ¿Recuerdan el episodio, hace como 2 episodios? Hablamos sobre esto. Y estos eclipses también constituyen un umbral para la transformación, una zona liminar de nuestra conciencia. Desde la astrología tradicional se dice que la influencia de un eclipse de sol duraría tantos años como horas dura el eclipse. Y los de luna, tanto como horas, meses. O sea, si dura, en este caso, por ejemplo, que dura 4 horas con 39 minutos, según este planteamiento lo tenemos disponible y activándose durante 4 meses y un poco más. O sea, horas, meses, en el caso de luna. Y en los de sol, horas, años. Se dice que son más potentes. Y podemos decir que durante todo este equinoccio de primavera y un tanto más estarán activándose estas energías de los eclipses. Así que no se desesperen por saber qué trae ni cómo aprovechar esta energía. Sino es momento de tener presente la conciencia para vivir este proceso. No sé si ustedes han escuchado hablar. Yo les invito a, si les interesa este tema tan apasionante de los eclipses, que busquen información si les interesa. Ustedes han oído de las brujas o las hechiceras de Tesalia. Eran mujeres que vivieron aproximadamente entre el siglo I y III en la Grecia antigua, específicamente en Tesalia. Y hay un nombre que se asocia a este grupo de mujeres que se llama Aglaonice de Tesalia, que era una astróloga, por supuesto, porque en esa época estaba todo ligado. Pero se considera que esta mujer había estudiado en Mesopotamia porque predecía los eclipses. Y muchas personas le tenían como ese recelo porque lo hacía con total precisión. Aparece con este método que ya los caldeos conocían porque ella tenía unas tablillas con todos los ciclos saros de los eclipses. Y yo los invito a buscar información sobre los ciclos saros porque, bueno, es algo más astronómico. Digamos que agrupa estos eventos en familias por la ubicación de los eclipses. Es más complejo toda esta información, pero creo que yo también les hablé de esto en algún episodio. No quisiera extenderme aquí con tanta información, pero pueden buscar cómo es que salen los ciclos saros. Pero bueno, son familias de eclipses. Se relacionan con determinadas series. Y del 25 de marzo, pertenece a la serie Saros 113. Pueden buscarlo también en las páginas, precisamente hasta de la NASA y todo, donde podemos apreciar que el pasado eclipse, ahí busquen en esta página, el pasado eclipse, del 25, que todavía tenemos latente, su familia, según la serie Saros anterior, o sea, el eclipse anterior fue el 14 de marzo del 2006. Así que vamos a pensar sobre ese año y qué relación podría tener en la actualidad. Y el próximo de esta familia, del mismo Saros 113, será en abril 5 del 2042. Es decir, que todo esto tiene mucha información común. Los eclipses son eventos fascinantes, pero que tienen poca investigación para lo
profundo que yo creo que podría abrirse. Los invito a buscar también en su fecha de nacimiento qué eclipses ocurrieron cerca y a qué serie pertenecen. O sea, en una consulta astrológica esto se podría ver también. De hecho, podría ser una consulta dedicada a eso nada más y estoy segura que no seríamos capaces de abarcar tanto. Porque si se ponen a investigar, por ejemplo, y hay astrólogos que lo han hecho sobre los eclipses, viendo toda esta serie Saros y los eventos que han ocurrido a nivel mundial, todos guardan una gran relación. Pero bueno, un poco para resumir, yo creo que es una temporada donde la confianza en el cambio, la confianza en esas movilizaciones internas, precisamente porque está Júpiter y Urano muy involucrado en todas estas tramas, en Tauro, es como si esas máscaras caen, nuestras propias máscaras, se empieza a develar situaciones relacionadas precisamente con esa transformación. Y es un proceso de años. Vamos a leer el grado sabiano donde ocurre el eclipse, que es el 5 de Libra. Ustedes saben, siempre se los recomiendo que esto que yo leo de los grados sabianos es una canalización que dio interpretación simbólica a cada uno de los 360 grados del zodíaco. Y en este 5 de Libra, o sea, son imágenes, es un símbolo que se abre y ustedes podrían también pensar. Siempre lo hago al final y dejo que me coja de sorpresa, lo hago también en las cartas natales. Y en el 5 de Libra, donde ocurre ese eclipse, dice, la imagen que llega, ¿no?, es la de un hombre revelando a sus estudiantes la base de un conocimiento interior sobre la cual podría construirse un nuevo mundo. La necesidad de los espíritus jóvenes de aprender de un maestro que mediante su larga experiencia ha sido capaz de alcanzar sólidas e iluminadoras verdades, es decir, ideas semillas. Me encanta esto de la idea semilla, ¿no? Porque hemos hablado en otros episodios casualmente sobre esto, sobre cómo los procesos son eso, son semillas que dependerán de nosotros su germinación. Hay algo que se está gestando, hay un umbral que atravesar, hay un camino por transitar. Y precisamente enfocarnos con conciencia en ese camino creo que podría arrojarnos un poco de luz. Así que bueno, me llama muchísimo la atención como dice que es un hombre revelando a sus estudiantes. Habla también de aprender, de cómo somos maestros, de cómo somos también personas que tenemos cosas para revelar, una luz interior que revelar. ¿Somos conscientes de eso? No lo sé, pero ahí se los dejo. Les mando un fuerte abrazo. Los invito nuevamente a suscribirse a podcast desde la plataforma que lo escuchen. Este viernes no va a haber conversación porque esta semana la tengo bastante complicada con trabajo, me voy de viaje y tal, pero la próxima semana seguimos con más porque vienen temporadas interesantes y tengo muchísimo para compartirles por aquí. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales @lidacao con Y, me pueden dejar cualquier insight, comentario, todo lo referente a podcast. También si quieres hacer una consulta astrológica o de tarot, puedes escribirme por allá. Califica el podcast si lo escuchas en Spotify, suscríbete si lo ves en YouTube y en Apple Podcast puedes dejarme reviews, 5 estrellitas y todas esas cosas. Que tengan una excelente semana y una gran vida.